quiero, a ver, fíjate, voy a hacer un paréntesis aquí porque esto te lo voy a preguntar, pero tú me vas a decir si quieres que salga o no en el podcast, porque es algo personal fuerte. Tú me dices, y si quieres lo edito, no hay problema. Dale. Yo quería preguntarte, porque tú compartías en uno de los videos, fíjate cómo te he seguido tanto en el año. Chismoso. Chismoso. ¿Qué es lo que te falta por manifestar? ¿Qué no has manifestado tú, aunque sea un poco personal, y si nos lo quieres compartir, te lo agradeceríamos? ¿En qué ha fallado Carlos? Porque siempre se ha caracterizado por ser muy buen manifestador, pero ¿en qué ha fallado al manifestar? Y creo que ahí es donde reside nuestra mayor fortaleza, ¿no? Donde somos falibles. He fallado en... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos duales? Yo soy Diego Judes y el día de hoy estoy muy, muy contento, de verdad que es un gran placer siempre pues con amigos de este calibre, diría yo. Pues es un gusto repetir un programa. El día de hoy tenemos la dicha en este coloquio, como diría el buen Carlitos, de Meridiano 84. Aquí lo tenemos de nuevo en el canal. Bienvenido, mi estimado. ¿Cómo estás? Súper contento, súper feliz de estar acá otra vez, junto con la gente preciosa que nos va a estar viendo. Y súper contento de estar acá en tu espacio. Y pues di segunda colaboración después de la primera, que fue en el verano del 93, creo que fue. Sí, ya parece mucho tiempo, la verdad es que sí. Déjenme decirles a todos que ya va para año y medio que platicamos el buen Charlie y yo. Y ese primer encuentro fue muy, muy sustancioso, de verdad. Se los voy a dejar ahí en la cajita de comentarios. El link, porque develamos muchos misterios acerca de la vida de Charlie. Sí. ¿A poco no, Charlie? Sí, ahí hablamos bastante. Mucha agua ha pasado bajo ese puente desde aquel entonces, ¿verdad? Sí. Y sí, yo me acuerdo que hablamos bastante de lo que era el Meridiano de antes, ¿verdad? Y todo, pues vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos siendo mejores personas. Hace poco escuché una frase muy bonita que dice que maestro es aquel que vive y que experimenta o expericiente lo que dice, ¿me entiendes? Sí. Pues de una manera u otra todos somos maestros porque estamos experisintiendo una vida. Yo desde aquel entonces que tuvimos esa entrevista he experisentido muchísimas cosas que he compartido con la gente a nivel general. Y pues es bonito porque me he topado a muchos maestros, así como tú también, ¿verdad? Hombre, te agradezco. Eres un maestro. Y gracias. Pues súper agradecido de estar por acá una vez más. No, hombre, muchas gracias, mi estimado Charlie. De verdad que qué bonito que se pueda terciar este tipo de encuentros. Y pues no están ustedes para saberlos, mis queridas duales y mis queridos duales, pero ya tuvimos una charla muy sustanciosa antes de grabar, antes de estar al aire. Sí. Unas buenas horas que nos pasamos platicando y es parte de esta cercanía que sentimos y que creo que es muy bonita cultivar. Claro. Y de verdad que les voy a dejar esa charla con Carlos porque ahí como que abre mucho de quién es él y todo y me parece muy interesante. Hay que revisarla y repasarla de nuevo. Así es. Bueno, pues dicho esto, mi querido Carlos, él es Carlos de Meridiano 84, el divulgador de la apertura de conciencia. Bueno, un divulgador más de la apertura de conciencia, que hay muchos. Montones. Muchísimos. Pero bueno, pues cada quien con su estilo muy particular y de verdad que yo siempre... les voy a platicar, Charlie, porque esto es un dato curioso. Yo veo a mucha gente en el podcast y aprendo muchísimo de mucha gente de distintos podcasts y distintos canales, ¿no? Obviamente. Claro, todos. Sí. Y tú
eres uno de esos que está en mi lista de los primeros, ¿no? Le decía yo a Carlos aquí fuera, fuera del aire, y déjenme platicarles que él es de los canales más vistos de los que yo he seguido pues ya de varios años, pero este año en particular fui el de los número uno de sus seguidores, de 500,000, que te felicitamos por ese 500,000, ese hito que cumpliste de suscriptores y de seguidores que tienes en tu canal, mi querido Charlie. Yo soy el 0.1%. Entonces, óyeme, de México seguimos mucho a Carlos, que él está en Costa Rica, en San José, en la capital, y somos de esos 500 personas en el mundo que te siguen habitualmente. Qué lindo, hermano, qué lindo. y lo digo y lo repito así como lo estamos diciendo a modo de chiste. De WhatsApp. Aquí, en México me pueden decir, por mí tragas, cabrón. Bueno, está bien. Sí, no, hombre, con todo gusto, de verdad que sí, es algo muy bonito, porque sí ha sido muy, muy provechoso lo que has compartido y aprende uno muchísimo. Entonces, te agradecemos mucho, mi querido Charlie. Uno lo hace con todo el cariño del mundo porque estamos aprendiendo juntos. Mientras yo investigo y aprendo y me mastico la información, pues es algo recíproco en el hecho de que explicarla, darla a la gente, me llena todavía más. Entonces, claro. Eso es lo bonito. Existe esa relación, ¿verdad?, entre agarrar una información, analizarla, sistematizarla, automatizarla para poder implementarla y después de ahí decir, así es como es, presentársela a la gente y que la gente pues te diga, mira, qué fácil lo explicas, qué bonito lo explicas, nunca lo había visto desde este punto de vista. No, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de feedback hacia mí, pues me hace seguir adelante, ¿verdad? Claro. Porque, ¿qué tal si hubiera sido al revés? Mira, no te entiendo un carajo lo que estás hablando. Mira, no sé qué habla, ¿me entiendes? Sí, no, vas aprendiendo sobre la marcha de esta retroalimentación, ¿no?, que te da la gente. Y eso es muy bueno, ¿no? Por eso. Que lo hace cotidianamente en los lives que haces también, esas transmisiones en vivo. Es bonito, se los recomendamos ampliamente el canal de Charlie, para quien no lo conozca aún. A ver, exactamente, justo para quien no te conozca, y creo que te iba a decir una cosa, mi estimado Carlos, que creo que no presentaste en algún momento en otro canal tu libro de Edicto Manifestare, o sí hiciste esa presentación formal con alguien. No, nunca la había hecho esa presentación. La verdad, el libro se ha mantenido ahí como algo oculto, ¿verdad? Porque es un manuscrito secreto. Un manuscrito secreto ahí que tiene, pues ahí ciertos conjuros. Exactamente. ¿Sí, no? Entonces no puede ser para todo el mundo, ¿verdad? Exacto. Entonces te quería invitar a que le presentaras el libro a la gente y nos hablaras un poco de la creación del libro, cómo surgió, qué plasmaste en el libro. Platícanos, por favor, mi querido Charlie. Sí, así rápidamente, el libro pues trae a colación muchísimas experiencias y enseñanzas. Ahorita estoy con el condenado filtro y pues no sé. Es que sí, se está como borrando un poquito, pero no, sí se alcanza a ver. Carlos es un... Exactamente. Entonces aquí en el libro, pues básicamente lo que quería implementar son diferentes, digamos que técnicas de manifestación que me han servido a mí durante tantísimos años, ¿verdad?, de estar en esto de la ley de la atracción. Y pues aquí hay el 70-80% del libro son imágenes y frases de diferentes aspectos, de viajes, de dinero, de pareja, ¿cómo se llama?, de negocios. Entonces son varias imágenes junto con frases. ¿Para qué? Para poder crear la típica pizarra de manifestación. Yo es que la tengo acá. Y la idea es eso, que la gente no tenga que estar buscando la imagen. Mira, ¿qué imagen pongo esta, pongo la otra. Todas las que están acá son más que suficientes. Obviamente puedes agregar más, pero esto es como, por ejemplo, esto es, por decir así, el empujoncito que necesitas para comenzar a crearla. Y después hablamos de otros temas también interesantes. Aquí tenemos, por ejemplo, hablamos de los sellos angelicales. Por acá. Mira, eso no lo había visto, no lo habíamos platicado. Hablamos de sellos angelicales, hablamos de
geometría sagrada, hablamos del tetraedro, hablamos del cubo, hablamos de imágenes, de, ¿cómo se llama? Le voy a tener que censurar eso. Ay, no, pero está bien. Mira, ¿ves cómo caemos en las trampas de la Matrix? Sí, ya sé. Porque la esvástica no es mala. Yo sé que no es mala, ya sé que la hemos satanizado. Sí, exactamente, sí, sí, ¿viste cómo caemos en las trampas? Aquí tenemos, por ejemplo, el rey rojo perfecto. Son símbolos, aquí está el cuadro de Sator, ¿verdad? Ok, wow. Cómo se utiliza, todo ese tipo de cosas. Hay bastantes prácticas, por ejemplo, aquí en para el típico, ¿cómo se llama? Es que lo tengo todo recortado el libro yo también. ¿Un cheque? Hay un cheque que puedes rellenar, ¿verdad? Con lo que quieres. Claro. Algunas técnicas que están acá, en todo el libro. Exactamente, por eso se llama Edicto Manifestare. Y para poder generar ese empujoncito para tomar acción, porque acordate, lo habíamos hablado la vez pasada, para poder generar una realidad o como funciona la ley de la atracción es pensar, sentir y actuar. Entonces, tú ya piensas en lo que quieres, ya lo sientes y tomar acción, pues puedes tomar acción de diferentes formas. Y las técnicas de manifestación son tomar acción. Claro. No necesariamente tiene que ser una acción directamente hacia eso. La acción funciona así como el aleteo de una mariposa, que después puede generar un huracán, ¿verdad? Sí. Entonces, este tipo de acciones pequeñitas que atacan al subconsciente, pues son, bueno, te lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Tú también has conocido la historia. Sí. Justo en la conversación pasada, pues sí. Carlos nos platicó obviamente de toda esta historia de cómo habías manifestado la vida que quieres ahora, ¿no? En este presente donde disfrutas, donde ya solamente te abocas a crear contenido para la gente, a aprender y a compartir. Entonces, estás viviendo la vida que soñaste manifestada. Ya en tu presente desde hace unos buenos años. Exactamente. O sea, la idea es eso. Si tú quieres, obviamente, tener todo el mundo quiere hacer eso. Dejémonos de cosas, hermano. Sí. Todo el mundo quiere, todo el mundo quiere esa vida en la que tiene la que puede manejar su propio tiempo, en la que puede disfrutar con su familia, en la que puede hacer las cosas que siempre ha querido sin restricciones, como si el dinero no existiera, ¿me entiendes? Como si el dinero no fuese un problema del todo, ¿ok? Pero para eso tenés que salir, obviamente, de cierto parámetro mental que has creado durante algunos años para poder cambiar, obviamente, la frecuencia o la vibración, ¿verdad? Como estos temas que siempre se usan en la ley de la atracción. Y después de que cambias esa frecuencia poco a poco, porque así como has durado muchos años alimentando hábitos, pensamientos y sentimientos que te han mantenido en una realidad que quizás no quieres, tienes que volver a comenzar pensamientos, hábitos y comportamientos que sí ya están más alineados con conciencia, ya con conciencia, para poder entablar o establecer las bases para una nueva vida, ¿verdad? Para un nuevo comienzo, para algo que quieres experimentar, porque sabes que lo mereces. Y eso es uno de los primeros pensamientos, el merecimiento. Eso es muy importante. Fíjate que yo creo que mucha gente de pronto no nos pensamos merecedores de cierta riqueza, ¿no? Económica, por ciertos estigmas sociales, por toda esta parte de carencias que a lo mejor hubiéramos tenido en la niñez, toda esta parte del linaje familiar, ¿no? Que influye muchísimo, ¿no? Generacionalmente, que impacta y permea en toda la descendencia. Tú has tenido mucha gente con la que has platicado, Charlie, y esto me llama mucho la atención y me interesa mucho, donde incluso has tenido invitados que dicen, no, mira, es que la terapia interdimensional es esto, ¿no? ¿Cómo has aprendido a englobar todo y cómo lo expresas
de manera, pues vamos a decirlo un poco resumida, porque quiero tocar algunos temas muy puntuales contigo el día de hoy y creo que para todos los duales les va a interesar. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva ahora que ya sabes tanto, con tantos invitados y tantas perspectivas y tantas visiones diferentes, de la manifestación que creías antes a la de ahora, de hace un año para acá o 2 años para acá? Híjole, es una pregunta muy profunda, hermano, porque la respuesta obviamente se engloba en la capacidad que tenemos de generar conciencia. Y esa capacidad de generar conciencia te lleva al punto en el que la manifestación no siempre tiene que estar atada a algo que yo quiero. Mira qué irónico, mira qué Sí, irónico. ¿Cómo que no está atada a algo que yo quiero? No. La manifestación real del ser va a estar siempre atada o, digamos que unida, porque atada suena muy feo, unida a lo que yo sé que tengo que hacer para mi mayor bien. Claro. Punto. No estoy hablando del ego. Estoy hablando sobre lo que nos toca hacer. ¿Ok? Sí, sí. Y obviamente vienen los valores agregados. Entonces, valor agregado me refiero a el dinero, el confort, la comodidad, todo eso. Cuando tú entiendes que tú estás en este plano con la, digamos, misión, entre comillas, de recordar que tú eres de la fuente, que tú eres un ser que quiso venir a este videojuego o a esta simulación para experimentar la dualidad y los contrastes que hay en el medio de esa dualidad, pues te das cuenta de que en realidad todo es moldeable, todo es maleable. Incluso Claro. por eso existe la programación neurolingüística, porque nuestro cerebro es completamente maleable. Podemos controlar nuestros hábitos, nuestros pensamientos y todo eso. Eso me lleva muchísimo más adentro del hoyo del conejo a exponer temas como lo que son la resonancia mórfica y el campo morfogenético o la epigenética, de la cual también he hablado bastante. Entonces ahí es donde unes la ciencia con lo místico, con lo espiritual. Y te das cuenta de que a final de cuentas el que siempre ha tenido el poder eres tú. Siempre, siempre lo has tenido. Es solo que ese campo morfogenético, esa resonancia mórfica, como bien decías, que ha existido de generación en generación y que me ha hecho vivir de cierta manera pensando que yo no soy merecedor de A, B y C, porque papá no lo fue, porque abuelo no lo fue, porque mi bisabuelo tampoco lo fue, pues todo eso se va plasmando, esas huellas emocionales se van plasmando en ese campo y nosotros, digamos que nos toca, entre comillas, porque no estamos atados a eso, es simplemente que no tenemos la conciencia para verlo, nos toca experimentarlo para pasárselo a nuestros hijos y que de esos hijos salgan a nuestros nietos, etcétera. Claro. Pero llega un momento en el que puedes cortar con todo eso. Y aquí es donde ya comienza la verdadera manifestación. Y esa manifestación nace desde la concepción de la capacidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de aceptar de que siempre hemos vivido en abundancia de absolutamente todo. Y lo que hemos creado más bien son las limitaciones que no nos permiten acercarnos a esa abundancia. O sea, no es que la abundancia no esté al alcance, es al revés. La abundancia ya está en nosotros. Es que nosotros a través de ese campo morfogenético hemos creado las limitaciones o se han creado esas limitaciones a través de tiempos inmemoriales que están ahí en ese campo morfogenético que nos han dicho, no, hasta aquí puedes llegar, no puedes ir más allá. Lo siento. Ahora, aquí es donde nosotros podemos tomar control con la conciencia y decir, bueno, ¿qué es esa resonancia mórfica de que Carlos está hablando? ¿Qué chingados es eso? Entonces, la resonancia mórfica básicamente es un estudio biológico de Rupert Sheldrake en los años 80. Resulta que Rupert Sheldrake se dio cuenta de que existe como una especie de campo
en el cual a través de las experiencias de las generaciones se han creado o se han generado ciertos patrones de pensamientos y emociones que se van repitiendo de generación en generación sin que vos ni te des cuenta. Entonces, durante nuestra vida terminamos viviendo una vida X o una circunstancia X porque eso ya ha estado plasmado en ese campo. Y hay bastantes experimentos que explican eso. El experimento del centésimo mono. Hay varios experimentos que se han hecho incluso con insectos, con plantas, donde se da a notar que existe ese campo. Y mira qué curioso que ese campo todavía se le considera una pseudociencia. Sí. A pesar de que hay pruebas de que existe, ¿verdad? A pesar de que hay pruebas de que los comportamientos se siguen repitiendo de generación en generación sin que yo haya sabido por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Claro. Es como una especie de programación de que cuando yo entro a esta Matrix, ya me dan un ecualizador que está ecualizado, valga la redundancia, de cierta manera, para que yo tenga la cantidad de dinero que vaya a tener, vaya a estudiar lo que vaya a estudiar, vaya a trabajar en lo que vaya a trabajar y viva lo que tenga que vivir. Y eso está ahí en ese ecualizador. Lo que no nos damos cuenta es que ese ecualizador lo podemos alterar, pero no se nos dice cómo, no se nos dice cómo rayos entro yo en ese ecualizador para cambiar la realidad. Y ese es el problema. Por eso las generaciones se repiten una y otra vez bajo los mismos criterios. Entonces, las familias millonarias siempre van a ser millonarias. Las familias pobres, pues siempre van a vivir en pobreza. Claro. ¿Por qué? Porque ya existe ese patrón de pensamiento. Y aquí es donde viene la polémica de el pobre es pobre porque quiere. ¿Verdad? Cuando en realidad es porque no estamos viendo la ecualización o la manera en la que la frecuencia ha sido creada en cierta generación para poder salir de esa pobreza. ¿Ya? Claro. O cambiar ese pensamiento. Mira qué curioso, por ejemplo, uno de los ejemplos más grandes de la resonancia mórfica es el caso de Roger Bannister, quien llegó a correr 1 milla en 4 minutos. Antes de Roger Bannister no había récord, no significa que nadie lo haya hecho, pero no había un récord de que nadie hubiese podido correr 1 milla en 4 minutos. De hecho, hasta salió una película de eso. Y Roger Bannister ganó un premio Guinness por eso mismo. Y justo cuando Roger Bannister logró correr 1 milla en 4 minutos, la resonancia mórfica abrió ese espacio y hoy por hoy tú vas a cualquier universidad o a cualquier colegio y te vas a una lección de educación física y cualquier chamaco de esos puede correr 1 milla en 4 minutos. Bien, sin ningún problema. Entonces, esa resonancia mórfica es la que viene obviamente, a reconfigurar, ¿verdad? Ese pensamiento colectivo en el cual ya nosotros, cuando tenemos conciencia de que algo así exista, podemos retomar, obviamente, el control de nuestra vida. Es como lo que decía el buen Jacobo Greenberg, ¿verdad? De la latiz. Ese espacio o el campo cuántico de posibilidades infinitas. Hay distintas maneras de llamarlo. Entonces, Roger Bannister llega, rompe ese hito y ahora todo el mundo puede hacer lo mismo. Es como que ese campo está ahí porque en ese campo hay no solo huellas energéticas, sino que también hay posibilidades infinitas de lo que podemos llegar a conquistar en nuestra propia vida. Entonces, ahora, perdón. Continúa, mi estimado Carlos. Te decía porque justo que ahorita tocabas este tema de a nivel cuántico, tú hablas mucho del experimento de la doble rendija, ¿no? De donde llegas a colapsar este mundo de posibilidades y ya lo puedes llevar a cabo más direccionado, ¿no es cierto? Platícanos, por favor, de este experimento porque es muy interesante. Hay varios experimentos que llegan a ayudarnos a comprender que el observador o la conciencia
es, porque un observador es conciencia pura, puede llegar a colapsar cierta realidad a esta realidad de tercera dimensión. Entonces, el experimento de la doble rendija, pues casi todo el mundo lo conoce. Son un par de rendijas y al fondo hay una pared. Entonces, por ahí se disparan electrones o fotones. Mientras no haya un observador, esos electrones o fotones se van a comportar como ondas, como cuando tiras una piedra en un lago. Sí, entonces, claro, como estas ondas concéntricas, ¿no? Exactamente, simplemente es una onda. Sin embargo, cuando ya yo lo vuelvo a ver, colapso esa realidad en una partícula, y una partícula ya es algo que se puede, digamos que, materializar en esta tercera dimensión, a pesar de que un fotón no tiene masa. Pero bueno, podemos ver la luz, ¿no? Sí, entonces, obviamente, como decía el buen Jacobo Greenberg, mira qué curioso cuando le preguntaron a Jacobo Greenberg qué es la conciencia. Él decía, no se puede definir, porque, por ejemplo, la luz como tal no existe. La luz es simplemente un compendio de, ¿cómo se llama? Interacciones electromagnéticas que producen fotones. Y una cualidad, ¿no? Es una cualidad, exactamente. Es una cualidad que está ahí, pero no es hasta que la conciencia la mira que le da la capacidad de ser luz. Sí, Antes de eso no es luz, no existe. Que esto me lleva a pensar, y creo que nos lleva y nos orilla a pensar que esta es una interfaz solamente, ¿no? El cerebro y esta conciencia que tenemos de esta manera que dices que interactuamos con el campo morfogenético. Sí. Y esta latiz, ¿no? Esta matriz de holográfica en donde vivimos, ¿no? Esta simulación que ya más cercanos estamos de creer que sí estamos en una simulación a que no. Exactamente. ¿Qué has concluido en este tema, Charlie? De tantas entrevistas que has tenido, de tanta información que has recibido ahora y tanto que has investigado sobre todo, ¿qué has llegado a concluir acerca de este tema? Pues sí, estamos en una simulación. De eso yo no tengo ni la menor duda. Es una simulación muy bien hecha, muy, muy bien hecha, porque esta simulación estuvo creada para que nosotros pudiéramos experimentar la separación, que pudiéramos experimentar la dualidad, que pudiéramos experimentar la polaridad. Y de ahí las demás leyes herméticas, la vibración y la ley de género y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque era necesario que nosotros entráramos en este videojuego, experimentáramos todo eso por medio del el sistema límbico de ecualización de realidad, como me gusta a mí llamarlo, o las emociones. Yo le pongo un nombre muy técnico. Y ese sistema límbico es el que nos permite, de una manera u otra, pues sentir que estamos acá, en este juego, ¿verdad? Que podemos tocar, que tenemos los 5 sentidos primarios, pero hay más, obviamente. Y con estos 5 sentidos primarios, pues darnos cuenta de la separación, de la dualidad, de todo lo que hay, pero la idea es volver otra vez a la fuente y darnos cuenta de que todo es uno, ¿verdad? Pero mientras estamos en este juego, pues vinimos a modo de divertirnos, a modo de entender, y como simulación que es, pues obviamente nos da la oportunidad, como un buen videojuego, de experimentarlo una y otra vez bajo diferentes parámetros. Entonces yo siento que la meta del juego es esto, reconocer de que podemos cambiar la realidad, de que tenemos el poder de cambiar esa realidad. ¿Y cómo? Por medio de tener conciencia de cómo está codificado el juego. Una vez tú entiendes cómo se codifica el juego, cuáles son los parámetros a jugar. Es como cuando estás a punto de iniciar un videojuego nuevo. Cuando tú pones, qué sé yo, en el PlayStation, agarras el control y te pone todos los settings. Te pone, ok, yo quiero disparar con el botón Y. Ok, quiero que la flecha hacia arriba haga tal cosa. Que el botón Creo que el personaje tenga super fuerza.
Exactamente, y después, digamos, haces eso y después el personaje, bueno, que sea un hombre, que tenga pelo así, y después ya cuando está todo listo, start. Y Sí, ya, sí, sí, sí. apareces ahí y el juego se va renderizando, ¿verdad? Conforme Ujú. vas avanzando. Sí, Así sí, sí. funciona esta realidad. Esta realidad no es más que una compilación de información, como lo decía John Wheeler con su teoría de Eat from Beat, donde vivimos en un universo que es basado en información. Y esa información, ¿qué es? Al final de cuentas, conciencia. Claro. Wow. Es que ese tema de toda la parte de este campo holográfico, de cómo interactuamos, fíjate que hace unos días estuve viendo un podcast, no sé si has visto, digo, distintas informaciones que he estado contrastando los últimos días. Ujú, No sé si han visto ustedes, mis queridos duales, o tú, Charlie, a Javier Wolkoff. ujú. ¿No has escuchado de Javier Wolkoff Sí, que claro. menciona que el juego, que todo contiene amor, ¿no? Que Ajá, sí, esa estamos sí, aquí lo habitual, ¿no? sí. En este juego e interactuamos, pero lo que no han logrado explicar del todo es esta parte donde olvidamos lo que hemos jugado anteriormente, ¿no? Las vidas pasadas o las vidas Sí, futuras. sí. Apenas vi hace, pues, ¿qué? Un par de días una charla con un divulgador, una persona que es muy rompedor. Él así hace cuenta que llegó muy disruptivo en un podcast se llaman ellos los eclécticos worldwide, Eclécticos, sí, 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 sí. que están en Mallorca, ¿no? Sí, exacto, En exacto. Palma de Mallorca, españoles. Ujú. Y este personaje, esta persona se llama Jor-El. Y este Jor-El apenas compartió y él se autoproclama Dios, ¿no? O sea, yo soy Dios no como fractalidad, sino soy Dios, no autoproclamándose como Mesías, Ujú. pero sí como esta capacidad total de dominio sobre este plano material, ¿no? Entonces él decía que para ganarnos la vida y poder recordar en la próxima vida, digamos, teníamos que llegar a una serie de pasos, ¿no? A expandir a tal grado la conciencia, Sí. pudiéramos recordar las vidas pasadas y que si no llegábamos a ese punto, solo íbamos a venir sin pena ni gloria, digamos. Entonces, es muy rompedor lo que él decía, porque él de alguna manera como que te sugería o te instaba a que te autoproclamaras Dios. O sea, eres Dios aquí, como el Simsum que decía la cábala luriana, ¿no? Ujú. Que Dios se refleja en espejo y entonces empieza a replicar todos estos como niveles de conciencia y que estábamos, de hecho lo dice Javier Wolkoff, ¿no? Nosotros estamos en el último juego, en el más denso, en el Ujú. más difícil, Sí. porque es tremendamente, pues, material, como que estamos así totalmente, pues, a lo que me lleva esto a pensar es también cómo nos han polarizado demasiado la sociedad y estos poderes fácticos, ¿no? Estos poderes en las sombras, donde divide y vencerás, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, ¿no? Esta trama de la New Age desde los años 60, ¿no? Implantada donde, oye, tienes que llegar a este crecimiento espiritual, donde los enemigos son los poderes fácticos, ¿no? Este control. Sí. Y están implantando esta separación que nos hace dudar de muchas cosas, ¿no? O sea, ellos son los dioses y nosotros los súbditos de alguna forma, ¿no? Entonces, y además, este sentir de quiero escapar de aquí,
quiero escapar de la Matrix. Híjole. ¿Cómo lo piensas tú? Mira qué curioso, porque sí, me he topado con ese pensamiento de, es que ya no quiero estar acá, Sí. ya no, ya. Ya Pero me mira qué curioso. cansé Sí, de sí, ya me tantas vidas, cansé. ¿no? Del ciclo del Estoy samsara. cansado, jefe. Estoy cansado. Entonces yo creo, mi hermano, que desde esa perspectiva no debería ser así. ¿Por qué? Porque más bien eso es caer otra vez en la trampa. Claro. Más bien eso es una trampa para caer en la trampa Sí. de nuevo y volver a meterse en la rueda del samsara, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente, si tú elegiste, aunque tú digas, no, pues yo no elegí nada, a mí nunca me preguntaron, porque obviamente se te hizo olvidarlo, ¿verdad? Pero la idea de estar acá es obviamente, como te dije, recordar que somos un fractal de esa fuente divina y que esa fuente decidió autoexperimentarse, ¿verdad? Autoexperisentirse. Entonces nosotros somos parte de esa autoexperisentición. Ya inventando palabras. Sí, no, oye, como las herraciertas que Como somos las aquí ciertas, de exactamente. esa fuente Exacto, universal pero es que para que primigenia. entendamos lo poderoso que es el lenguaje, hermano, es poderosísimo. Entonces, cuando ya entramos a esta dimensión y nos vamos dando cuenta poco a poco de todo esto, pues tenemos que tener cuidado con estas trampas. Por ejemplo, lo de la New Age. Estoy completamente en contra de la New Age, aunque la New Age siempre nos da verdades entre mentiras. Siempre es ese, ¿me entiendes? Es como una maraña gigantesca que se ha generado a través de todas estas décadas, en las que sí te dicen, mira, esto es lo bonito, esto es lo que tienes que alcanzar, como bien decías, llegar a tener este poder o esta capacidad. Elevar la Kundalini al Nirvana, vamos a llegar a la Exactamente, sí, aspiración. pero no me estás diciendo quiénes están detrás de todo este juego. No me estás diciendo cuáles son las trampas que me van a poder colocar, cuál es el modus operandi que hay detrás de incluso de las cosas que parecen buenas. ¿Quiénes Y son los bichos estos que dices tú también muy seguido, que tejen los tejes y manejes? por eso, porque estos mismos bichos, la misma Biblia lo decía, o sea, se pueden vestir de ángel de luz y te pueden decir, bueno, es que esto es así es de bonito y tienes que hacer A, B y C, cuando en realidad el primer detalle que tenemos que tener en cuenta es que a nosotros nuestra verdadera conexión con nuestro humano luz, como bien le digo yo, nunca nos va a decir hacia dónde tenemos que ir o qué es lo que tenemos que hacer. Eso iría completamente en contra de nuestro libre albedrío y de nuestro proceso de crecimiento, de nuestro proceso, entre comillas, evolutivo, ¿verdad? Le digo evolutivo por ponerle una palabra, pero no es evolutivo, es simplemente recordar. Claro. Pero ese recordar, en el medio de ese recordar, pues hay tintes, hay contrastes. Y todos esos contrastes, todos esos tintes los tenemos que experisentir para poder ir armando las piezas del rompecabezas. Entonces nos vamos a equivocar y vamos a meter la pata y todo. Y ahí es donde siempre el ser humano va a tender a buscar afuera las respuestas. A buscar que en este santo, que en esto, qué sé yo, en esta persona, o que en esta técnica, o que en esto otro, cuando a final de cuentas, sí, pueden servir a modo de herracierta, como bien lo enseño yo acá en el libro, ¿verdad? Pero a final de cuentas, quien toma la decisión de querer buscar esa mejora en ti, pues eres tú, no es nadie más. ¿Me entiendes? O sea, yo te puedo decir misa, pero a final de cuentas, quien va a tomar las riendas de si yo voy a ir por la izquierda o por la derecha, eres tú conforme a tu propia intuición. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con o a quién estamos colocándole nuestra propia energía. Claro.
Como Sí, cuando sí, yo sí. hablo, por ejemplo, cuando hablaba de símbolos, mucha gente decía, pero es que tú hablas de símbolo, todo sí. El símbolo por sí solo no sirve para un carajo. Los Es simplemente, sigilos, ¿no? o los sigilos no sirven para nada, porque la idea es expresar a través de ese sigilo, ese símbolo o lo que tengas ahí, tu propio poder, o sea, Darle tu la propia intención, fuerza. ¿no? Exactamente. Por Imprimirle ejemplo, esa intención. yo lo personal uso mucho el péndulo, quizá. Es el último péndulo que me compré hace poquito. Estuvo buenísima esa charla que Pero, tuviste con esa persona que es experta en el péndulo, que ajá, aprendiste con él, ¿no es cierto? sí, sí, claro. Sí, yo estudié con Gustavo Quiñones. Y el péndulo por sí mismo no sirve, se ve bonito ahí guindando, se ve divino, hasta me puedo hacer un dije con una cadena y lindísimo. El Sí, sí, péndulo sí no sirve. La respuesta que me da el péndulo viene de mí, de claro. mi intuición, de lo que yo creo, Tú de lo quien que yo he canalizas es sentido. tu yo superior, supongo, para darle respuesta en el péndulo, en este plano material. Es una conexión muy profunda que tienes que ir construyendo o recordando Ujú, de ti contigo mismo. Mira qué curioso, porque aquí ujú, estamos hablando en dualidad, ¿verdad? claro, Entonces, básicamente es la conexión que tienes que ir reconstruyendo o recordando con tu propio humano luz, que a final de cuentas eres tú, sí, ¿me sí, entiendes? sí, O sea, simplemente estamos acá, nos dan un avatar como este, nos dan un ego, nos dan ¿cómo se llama? Un equipo de fútbol, una religión, un DNI, y pues ahí está la personalidad. Pero claro, recordemos que la palabra persona, por ejemplo, viene de la etimología de la palabra persona, es máscara. sí, sí, Nosotros sí, somos una máscara, nosotros no, yo no soy esto, ¿me entiendes? Entonces, cuando te das cuenta de que tú no eres esto, te sales de esa resonancia mórfica y puedes conectar con, obviamente, con quien eres realmente. Y la claro, utilización de esas herraciertas, como las del libro o esto, son simplemente esos pequeños empujones, como bien decíamos, herraciertas, son pequeñitos empujones que te ayudan a generar todavía más confianza para que esa conexión sea más robusta. Va a llegar el claro. momento en el que ya no vas a necesitar esto, ya no lo vas a necesitar, ¿me entiendes? Sí, O sea, sí, sí, es como una ayudita, es una ayuda para que obviamente tú entiendas que el poder, a final de cuentas, viene de ti. Pero hemos estado tan bombardeados durante tantos años con tanta dejada que obviamente cuesta salir de esos hábitos ok, ok. por ese mismo campo mórfico que nos ha alimentado durante décadas, generaciones. A Entonces, ver, obviamente, ujú, al tener ujú, esa ecualización, al tener al venir a esta tercera dimensión con ese panel de control ya ecualizado de cierta manera, pues entrar en ese panel y ecualizarlo tú a como te dé la gana, pues estas son las herramientas que te van a ir ayudando a mejorar esa conexión contigo mismo, entrar en ese panel y decir, ah, mira, yo soy así porque mi papá era así, mi abuelo era así, pero hasta aquí llegué. Yo no voy a ser así. ujú, ujú. Yo voy a Voy ser a el primero. romper. Exacto. Yo voy a ser quien va a romper esa resonancia mórfica. Y Claro, voy a utilizar estas herramientas para ir conectando conmigo mismo. Y después va a llegar el momento en el que ya no las vas a necesitar. Tu conexión va a ser tan profunda que ya no las vas a necesitar. ¿Me claro. entiendes? Incluso yo todavía uso el péndulo. Yo lo uso todavía porque yo tengo dudas de mí mismo. Eso te Todavía. iba a preguntar, Charlie. Quería cerrar este bloque hablando precisamente de manifestación y todo, para pasar a otro tema que es ahí tendencia ahorita el 3 y Atlas y que tú eres yo te quiero clasificar, mi querido Charlie, como un escéptico que cree o que quiere creer, ¿no? Aunque muy irónico suene, pero creo que somos un poquito de eso.
Y ahorita hablamos de ese tema, pero por último quiero preguntarte acerca de la manifestación. Claro. ¿Qué es lo que te falta por manifestar? ¿Qué no has manifestado tú, aunque sea un poco personal, y si nos lo quieres compartir te lo agradeceríamos? ¿En qué ha fallado Carlos? Porque siempre se ha caracterizado por ser muy buen manifestador, pero ¿en qué ha fallado al manifestar? Y creo que ahí es donde reside nuestra mayor fortaleza, ¿no? Donde somos falibles. He fallado en tal vez creer más en mí mismo. Mira qué irónico. Okay. Creer un poquito más en lo que podría yo ser capaz de manifestar. Bien. Y creo que es por la misma resonancia mórfica en la que me he criado. Yo nací, digamos que en una familia de clase media baja, ¿verdad? Y durante más de 20 años, pues obviamente vengo de una familia que el dinero casi no alcanzaba, todo era como en carencia. Sí vivíamos y teníamos un techo, sí, pero siempre con ese pensamiento de, ay, es que nosotros los pobres, ay, es que nosotros aquí, nosotros allá. Entonces, obviamente eso repercute en otras áreas en las que tú creas o generas una carencia, incluso hasta en tu propio sentir sobre lo que eres capaz de manifestar. Claro. ¿Me entiendes? Sí, entonces, obviamente que todavía sigo al día de hoy, lo digo con toda la confianza del mundo, porque soy ser humano, todavía sigo, digamos que, no me gusta usar la palabra trabajando, sigo laborando o sigo autoconociéndome en eso, y pues ha ido ahí creciendo poco a poco. Entonces, básicamente yo diría que es esa autoconfianza tal vez en emprender en otras cosas, en abrirme más, ¿verdad? En ser un poquito más, ¿cómo te digo? Ser más abierto hacia las nuevas posibilidades que se abren en ese campo cuántico, ¿verdad? Que obviamente, desde mi perspectiva, quizás errónea, es que yo tengo que estar acá en mi zona de confort. Aquí, mientras yo estoy aquí metido en esta oficina, haciendo videitos, estoy bien. ¿Me entiendes? Sí. Esto es una autocrítica, ¿verdad? Sí, no, bien. Como una autocrítica. Por eso te decía, muy interesante la pregunta, hermano. Gracias, hermano. Entonces, obviamente son cosas en las que poco a poco he ido ahí. Y va a llegar el momento en el que tal vez ya llega a tener la suficiente confianza o autoconfianza para poder emprender en otras cosas, salir de esta cueva, por decirlo así, salir de esa zona de confort y ya, ¿me entiendes? Sí. Pero, a ver, fíjate, voy a hacer un paréntesis aquí porque esto te lo voy a preguntar, pero tú me vas a decir si quieres que salga o no en el podcast, porque es algo personal fuerte. Tú me dices, y si quieres lo edito, no hay problema. Dale. Yo quería preguntarte, porque tú compartías en uno de los videos, fíjate cómo te he seguido tanto en el año. Chismoso. Chismoso. Decías que tenías problemas de la alimentación, que tú a veces no seguías. Por ejemplo, sí tenías, porque a veces ibas en el carro y muy quitado de la pena, ¿no? Decías, no, es que traigo aquí mi clorofila, traigo aquí mi ashwagandha, esto y el otro, ¿no? Pero decías, no, pero no me ha resultado, o de pronto tengo estos hábitos alimenticios muy de antes de dañarme de alguna forma. ¿Cómo has lidiado con esto? O sea, ¿por qué crees que no has podido avanzar en ese tema en particular? Obviamente viene exactamente de ese mismo campo morfogenético. Yo vengo de una familia, mira qué curioso, cómo el campo morfogenético otra vez se repite. Mi padre, que en paz descanse, él padecía de obesidad y también comía lo que le daba la gana. Mi hermano también. Entonces, obviamente, y mis tíos también. Entonces, imagínate, wow. O sea, eso es toda una influencia, ¿verdad? Que poco a poco he ido cambiando y ha ido
llegando al punto en el que ya cuando adquieres conciencia, te das cuenta de que digamos que alimentación sana no necesariamente tiene que estar tan satanizada como todo el mundo lo ve. Es que, porque imagínate, yo te lo digo a ti, por ejemplo, comer sano. Comer sano es aburrido. Comer sano es frutas y verduras. Entonces, mira qué curioso. Entonces, veámoslo desde el otro lado. Ya no se trata de comer sano, se trata de merecer comerse algo malo de vez en cuando. Ok, bien. Entonces le di la vuelta al pensamiento. ¿Y ¿Okay? no crees que venga también asociado con una cierta emoción, por ejemplo, aparte de linaje genético y familiar? Dejémoslo a un lado esa parte. Sí. Quiero que nos centremos en las emociones que no dejan, que eso lo decía yo, ¿no? Y lo digo yo abiertamente también. Yo he lidiado mucho con ese cambio de cuerpo, que a veces me siento en cierta obesidad, ¿no? Que no estoy en mi mejor forma. Sí. Y a veces lo veo que es mucho emociones negativas, ¿no? Dicen Claro. que el enojo no te hace bajar de peso también, ¿no? Estar más ligero. ¿Crees que venga asociado también con esas emociones? ¿Cómo lo sientes tú? Claro que sí. Y a veces no tanto el enojo, porque, por ejemplo, te pongo mi caso, yo casi nunca me enojo. Yo, bueno, por no decir nunca, yo tengo una vida muy tranquila. Sí. Pero sí tengo esa situación que te estaba diciendo hace un rato. Tengo ese problema de autoconfianza. Okay. Y al no poder manejarlo bien, ¿cómo se canaliza eso en la tercera dimensión? Pues atibórrese con lo que sea. ¿Me entiendes? Porque eso llena ese espacio vacío. Exacto, es llenar esos vacíos. Exactamente, el cuerpo va a buscar, o la mente va a buscar llenar ese espacio con algo externo. ¿Ok? Claro. Entonces también el hecho de decir las cosas, hablarlas, decir, mira, esto me incomoda. Y yo soy también un poquito, digamos que malo en eso, malo en decir algo malo de alguien o de alguna situación. Te guardas mucho las cosas. Me guardo muchísimo las cosas porque evito el conflicto, ¿verdad? Por dicha, a modo, digamos, sí, personal, familiar, no tengo conflictos de nada ni nada por el estilo, pero sí hay algunas cosas que me gustaría decir que simplemente no las digo para no me complico la vida. Evitar Exacto. conflictos o roces. Sí, pero igual eso siempre llega a repercutir de una forma u otra. Claro. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues buscar el otro lado, seguir una buena alimentación. Bueno, aquí tengo las pastillas que siempre tomo. Tengo mi ashwagandha, tengo mi clorofila, el cardo mariano. Oye, me tomé el cardo mariano yo como un mes. Es buenísimo el cardo mariano, es buenísimo. Sí. Para el hígado, ¿no? Dicen. Sí. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, siempre estoy tomando el mate también. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas llegan por lo menos a amortiguar un poco. Porque ¿qué tal si no lo hiciera? Pues estaría peor. ¿Me entiendes? Esto por lo menos llega a amortiguar, a decir, bueno, ya tengo conciencia de qué es lo que me está pasando, ya tengo conciencia de que mi mala alimentación viene de A, B y C. Mientras estoy en la labor de cambiar cierto comportamiento, porque tengo conciencia de ello, me apoyo en estas cosas que son naturales, que son buenas, me apoyo en eso, empiezo poco a poco a hacer ejercicio, empiezo a tener más conciencia, empiezo a generar un nuevo hábito y ahí es donde ya estás en ese panel de control ajustando las cosas. Ecualizando. Vas ecualizando. Mira, esta pastilla me sirvió, este otro no me sirve tan bien, ¿me entiendes? Este pensamiento, yo sé que tengo que eliminarlo. Claro. Es autoconocerse, autopercibirse, ser el observador. Sí, esa metaconciencia. Exactamente, observarse a uno. Sí, definitivamente. Y obviamente vas a caer en eso, o sea, vas a caer también y va a llegar un momento en el que poco a poco la mente te va a decir, mira, empieza a ver para otro lado. Y te empieza a ver otro lado, ya descuidaste esto
Ok. Sí, sí, son esos resbalones que son inevitables. Es parte de la vida, es parte de la vida. Somos falibles. Te lo digo, yo tengo un año de estar yendo al gimnasio y más bien he aumentado de peso. Ah, sí. He aumentado de peso. Sí. Pero para bien, o sea, de músculo. Digamos que para bien, sí, exacto, obviamente. Sí. Pero aún así no estoy en el peso ideal. Claro. No estoy en mi peso ideal para mi tamaño. Okay. Entonces, obviamente. ¿Cuánto mides, Charlie? No, yo mido 1,71 m. Lo normal que mide cualquier latino. No eres tan chaparrillo, pensé que eras un poquito más. Más o menos. Sí. Yo mido 82. Imagínate, es altísimo. Sí, más o menos. Parece una miada cuesta abajo, güey. Entonces, como te digo, es interesante porque una vez tú comprendes el teje y maneje de la observación personal, pues ya te vas dando cuenta de qué es lo que te está afectando y ya no solo qué te está afectando, sino cómo contrarrestarlo, porque no se trata de quedarse viendo lo malo. Claro. Mira, es que es por esto y esto. ¿Cómo lo voy a corregir? Sí, pero desperta, ¿qué vas a hacer? Ok. Bueno, ok. Voy a hacer A, B y C. Ok. Sí, estos pasos, claro. Ay, muchas gracias por darnos esta apreciación más personal. Sí, hermano, o sea, a mí me gusta hablar de ese tipo de cosas porque, o sea, me gusta que la gente vea que uno también es vulnerable, que uno también tiene sus resbalones, que uno también comete sus cosas, ¿me entiendes? O sea, yo soy igual que cualquier otra persona que nos está viendo en este momento. Claro. Mi vida no es mejor ni peor que la de cualquier persona que nos está viendo ahora. No, y exponerse es bonito porque te da esa sensación de familiaridad, de tener esta cercanía con la gente. Claro, o sea, saber que en cualquier momento alguien me puede ver en la calle y me puede ver con un plato de comida así gigantesco, comiéndome un filete y decir, ay, mira, Meridiano comiendo carne, eso es pecado. ¿Qué eres, de chocolates más, de estos pecaditos? Comiéndome un montón de chocolate. Ya saben, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Oye, mi querido Charlie, a ver, para la recta final del podcast, porque ahora sí nos fuimos tendidos y largos en este tiempo. Pero quería preguntarte dos temas ya, por último. Brevemente vamos por el 13 Atlas. Tú eres, pero estás empecinado en creer que es un cometa. Es un cometa. Definitivo. Tú dices, según las pruebas y las anomalías y los comportamientos atípicos de este objeto, yo no le voy a decir cometa, yo le voy a decir de este objeto, tu conclusión es que es un cometa. Es que al día de hoy, pero ¿por qué digo que es un cometa? Porque no existe otra palabra para nombrarlo. Ok. Es que no existe otra palabra. Es un objeto interestelar, sí. Pero ¿existe alguna otra palabra, además de cometa, para nombrarlo? O sea, solo hemos tenido, han habido tal vez miles o cientos de miles, pero detectables solo han habido 3, que es el Oumuamua, el Borisov y ahora el 3i. Y pues se catalogan como cometas porque no hay otra palabra para nombrarlos. Claro. No le van a decir objeto interestelar, no. Incluso hasta esas palabras, objeto interestelar, no están bien utilizadas. Claro. Lo que me sorprende y me causa sensación contigo es que tú con tanta apertura te quieras inclinar más, considerando todas las pruebas que ha habido de comportamientos, te digo, atípicos, anomalías y demás, tiendas más a pensar que es un cometa a que sea, por ejemplo, una nave, ¿no? O sea, que le des ese carácter plausible de que fuera una nave. Eso me causa mucha sensación contigo. Eso me choca, pendejo. No, ¿cómo crees? Decilo. No, jamás. Mentame la madre. No, jamás. No.
Es yo loco respeto porque mucho no, y esos. yo lo he dicho en otros programas, yo sé que tú lo has visto. A mí me encantaría que fuese una nave, me encantaría que fuese un objeto, ¿cómo se llama? Inteligente. Ujú, Me ujú. encantaría que tuviera la capacidad no sé, de tener conciencia, de ser, bueno, todo tiene conciencia, Claro. obviamente, todo Sí, tiene sí. su grado de conciencia. O que fuera Eh, contenedor de otros tipos de entidades o seres o, ¿no? O lo que fuera. Exactamente, digamos que una conciencia más, bueno, inteligencia no es sinónimo de conciencia, primero que todo, hay que Ujú, aclarar eso, claro. pero digamos desde el punto de vista mundano, humano, pues sí me Ujú. encantaría que fuese algo así, locochón y que Sí, 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 tenga sí. un sistema. Pero es que la mente, digamos que del ser humano, junto con sus nomenclaturas, es muy limitada, muy, muy, muy Sí, limitada. Por eso te digo, para mí es un cometa porque no hay otra palabra para nombrarlo. Ya si claro. algún día llega la NASA o la ESA o cualquier otra agencia y dice, bueno, a partir de ahora a los objetos interestelares se les va a llamar capricholes. Sí. Bueno, es un caprichol. Ok, ya tiene un nombre. Sí, Entonces sí, 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 sí. que es un caprichol. Y yo no sé, es una cosa que viene de fuera del sistema solar. Bueno, pero ya Claro. tiene un nombre. Mientras no tenga un nombre, técnicamente es un cometa. Sí, 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 sí. Quizás esto, Oye, no es ser negacionista. exacto, no, quizás por eso, mm, por eso se malinterpreta. Claro. Es que no Sí, existe sí. una palabra para poder llamarlo. Entonces, mientras tanto, si nos vamos al tecnicismo, ¿verdad? Cuadrado es un cometa, porque no tiene otro nombre, Ok, ok. ¿me entiendes? Me late. Está bien, está Pero bien. sí me encantaría de que dijeran, bueno, sí es una nave, pero ahí sí ya, cruzar esa línea en la que uno dice, bueno, es una nave y No, trae tienes que acompañantes. soportarlo con todas las bases científicas, ¿no? Por eso, ahí es donde Sí, ya yo me quedo como se dice en inglés, como hesitating, ¿verdad? Y sí, sí, dudando sí, dudando. de que pues no hay ninguna demostración de nada. Sí ha tenido una, ¿cómo se llama? Su composición química muy extraña, que casi no tiene hierro, sino que es solo níquel y cianuro, lo cual es muy raro porque siempre es níquel y hierro lo que Ujú. acompañan a los cometas usuales. También hace poco se descubrió que está liberando, creo que era metano, algo así, no Sí, sé estos rastros biológicos, ¿no? Que exactamente. podrían significar que hubiera vida inteligente. Y que también que fueran sembradores de vida, Sembradores de vida, que claro. por donde pasara pudiera dejar cierta estela, que de hecho estaba viendo un video antes de empezar esta entrevista, en Ujú, la que se ha descubierto que muchísimos cometas tienen varios ingredientes que ujú, son ujú. parte del ADN que compartimos los humanos, Wow. que tienen glucosa y riboglucosa, algo así se llama, no me Ok, acuerdo. Entonces, que los cometas en sí son sembradores de vida, ¿verdad? De una ok. manera u otra. Entonces, Wow. puede ser que este objeto sea un sembrador de vida también, ¿me Sí, entiendes? sí, sí. Y ahí O sí ya, esta parte de la cola y la anticola y, ¿no? También. exactamente, además de Las eso, trayectorias. exacto, que la trayectoria también es súper interesante, 0,02% de probabilidad de que esa trayectoria que tuviera desde que entró al sistema solar hasta que vaya a salir, esa trayectoria en sí, la probabilidad que tienes de que haya sido así es de un Ujú. 0,2%, algo así, o Sí, 0,02%. sí, sí, mínima. Es O mínimo. incluso, bueno, y ya sabremos más para el 19 de diciembre, ¿no es cierto? Es la aproximación más cercana con la Tierra. Ujú. Ahí ya lo que me gusta de eso es que, bueno, ya hay mucha gente que está equipada con muy buenos telescopios, no lo Sí. que nos muestra la NASA, que para mí, Sí, yo es me quedé ridículo. sorprendido en el último programa que hizo la NASA en vivo, todo el mundo esperando la fotografía y te ponen una foto como si fuese un poste de luz un día de neblina. No, Yo no, no sé eso no está a debate. Que nos oculta la NASA es certero. Lo sabemos de cierto. cómo es posible que hay ¿cómo se llama? Un astrónomo
aficionado, sí, amateur, haya hecho una fotografía muchísimo más clara y mejor que la propia NASA, que tiene todos esos chunches allá afuera, arriba, que pueden Es una locura. El mismo James Webb, o sea, el James Webb te tira fotografías de galaxias que están a 14,000 millones de años luz. Sí, no le pueden tomar foto a eso que está aquí nomás. Sí. No, es una locura. Y entonces, ni por hablar. Ejemplo, el 19 de diciembre es que va a pasar a una velocidad a una distancia de 240 millones de kilómetros, que obviamente es gigantesco, pero para un, ¿cómo se llama? Un astrónomo amateur que tenga un buen telescopio, de esos que valen como $3,000, pues lo va a poder captar bien. Claro. Sí, va a estar interesante. Lo que me gusta de eso es que se presta para que obviamente salgan imágenes muy cool, muy reales, y obviamente no vamos a estar esperando a que la NASA o la ESA salgan con algún domingo 7, ¿me entiendes? Sí, claro. Totalmente. Bueno, ya zanjado el tema del 3 y Atlas, nos vamos por el último tema con el buen Charlie de Meridiano 84. Hablaste mucho este último año, Charlie, en tu canal, de los evangelios apócrifos. Estos evangelios descubiertos en Nag Hammadi, principalmente, y tú dices mucho de estas enseñanzas ocultas, digamos, de Cristo, ¿no? De Jesús el Cristo. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda de estas enseñanzas? ¿Qué nos puedes compartir como lo más sustancioso? ¿Y qué creías antes y qué crees ahora fervientemente? Pues ahora lo más importante que he estudiado a través de todos estos textos tan interesantes es el hecho de poder entender lo mucho que nos han ocultado a través de estos últimos 2000 años. Y darnos cuenta de que la historia no es como nos las han repetido una y otra vez. Entonces volvemos a entrar a ese campo morfogenético, esa resonancia mórfica, donde a ti te han dicho que la historia ha sido A, B y C, de ahí no te salgas. Pero con estas enseñanzas, tanto evangelios gnósticos antiguos como textos gnósticos, ambos entre 1600, 1800 años, te das cuenta de que la historia pues ha estado bastante incompleta. Claro. Y al estar perdón el paréntesis, a lo mejor estuvo mal dicho lo que yo dije, perdóname. Evangelios apócrifos según la iglesia y según los evangelios canónicos, porque que sean falsos ya es otra cosa, ¿no? Que sean apócrifos, perdón. No, tenés toda la razón. Sí. Exactamente, tenés toda la razón. Simplemente yo siento que se nos ha querido ocultar cierta información con una finalidad exclusiva, que es obviamente el control y que mantengamos una retórica X durante, obviamente, generaciones, ¿verdad? Claro. Que facilitan ese control. Pero hay evangelios que obviamente tú te quedas sorprendido de ver a un Jesús muy humano, porque obviamente la iglesia te va a presentar en la Biblia a un Jesús muy celestial, muy inalcanzable, ese modelo que simplemente no puedes llegar a él. Y aquí me acuerdo muy bien de palabras de José Luis Parise, o sea, que te caiga bien o te caiga mal. Pero no lo conozco, no lo he visto. Bueno, José Luis para mí es una persona interesante. Y él dice que, por ejemplo, si a ti te presentan a un Jesús súper humano que no podés alcanzar, que no podés ser como él, pues sería una de las bromas más pesadas de la historia. Claro. Porque significa que entonces nunca vas a poder llegar a ser como Jesús. Entonces, eso es lo que la iglesia por más de 2000 años te ha presentado, un Jesús inalcanzable, un modelo el cual simplemente te tienes que quedar tú chiquitito en tu esquina pidiéndole que te ayude porque no tienes la fuerza. No, Jesús no dijo eso nunca. Jesús dijo, mayores cosas haréis vosotros. Eso sí está en la Biblia. Claro.
Sí, Entonces, ¿a sí. qué se refiere con mayores cosas haréis vosotros? Dicen que podemos ser como Él, así, sencillamente, siguiendo obviamente ciertos estatutos, generando conciencia, y parte de la generación de esa conciencia está muy, muy, muy descrita en Ujú, esos ujú. evangelios gnósticos que nos han ocultado para que no lo lleguemos a comprender. Eh, por ejemplo, uno de los que más me gusta es el Apocalipsis de Adán, que es donde Ujú, explica ujú. cómo llegó Adán acá, a esta tercera dimensión, la separación en hombre y mujer, que obviamente Adán antes era uno solo. Adán era, la misma Biblia lo dice, supuestamente sacó a Eva de la costilla, ¿verdad? Sí, sí, Pero exacto. entonces significa que antes eran uno solo. Entonces era un ser súper extremadamente poderoso. Entonces mira qué curioso que, por ejemplo, en Génesis, y eso está ahí en la Biblia, para que todo el mundo lo busque, Génesis 9:28, si mal no me equivoco, dice, después de que Adán come del fruto prohibido, en otras palabras, adquiere conciencia, dice Jehová, ¿verdad? O Dios, ese Dios que está ahí. No sé quién rayo será, pero ese que está ahí. Dice, ahora el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Exacto. Y entonces que es como, paren todo. Sí, Como, sí, como sí. uno de nosotros, no que es solo uno. Y dice, ahora que no extienda su mano y coma del árbol de la vida, no Ok. vaya a ser que tome de su fruto y viva para siempre. Wow. Entonces, así habían dos árboles, ¿verdad? Está el árbol Ujú, ujú, ujú. del Del conocimiento del bien y el conocimiento. mal, o sea, la Ujú, conciencia, y está el ujú, árbol de la vida y la muerte, la ujú. eternidad o la inmortalidad. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Le truncaron algo en el ADN, le hicieron una modificación, y después de ahí, pues antes se podía vivir 1800, 1000 años, tal vez 2000 años podías vivir bien, bien. Claro. Pero ¿cuál era el problema de eso? En el que si tú llegabas que durante tanto tiempo, al estar encerrados en el tiempo y el espacio, durante tantos años viviendo, pues tú podías llegar a generar muchísima conciencia para poder escapar de acá. Pero a ellos Claro. no les servía eso. Ok. Decían, no, 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 no podemos dejar que Adán haga eso. Y ahora que Adán tiene la chispa divina en sí, nosotros, y aquí es donde estoy hablando de los bichos y los arcontes y el demiurgo, ellos Sí, dijeron, sí. necesitamos copiar ese gen luz, pero es que cuesta mucho copiarlo. Entonces, si el ser llega a vivir muchísimos años, pues se nos va a escapar, no nos va a dar chance, ¿verdad? Al estar encerrados en tiempo y espacio, no nos va a dar chance de poder estudiarlo, de poder ver cómo reacciona, qué hace aquí, qué hace allá, Claro. cómo maneja su libre albedrío, ¿verdad? Y que de aquí viene algo muy curioso. Cuando nosotros nacemos hasta el día en que morimos, ya hay una historia escrita. Pero esa historia, y aquí es donde dice, bueno, ¿dónde está el libre albedrío? Entonces, el libre albedrío está en cómo vas a actuar en diferentes escenarios o en Ujú. alguna situación X. Por eso se dice que nosotros tenemos diferentes vidas y que en cada vida experimentamos exactamente lo mismo, solo que en otro espacio-tiempo. Entonces, en una Mm. vida, pues sí, te casaste y te divorciaste, pero obviamente ese divorcio viene por una emoción. Entonces llega el momento en el que se genera esa pelea, ese asunto del divorcio, y ahí es donde se bifurca el camino. Ok, Entonces, ok. ¿qué camino vas a tomar? Y entonces los bichos se quedan así como, ¿qué irá a hacer este pendejo? Sí, Entonces, sí, sí. ahí tú tomas una decisión y casi siempre para que nosotros sigamos acá es porque hemos repetido una, Sí. digamos que elección incorrecta. No aprendimos la lección. Entonces tenemos que Ay. volver a hacer la misma chingadera. Ay, Dios mío. Entonces obviamente venimos acá otra vez, pero conforme vamos generando conciencia, cuando llega una situación X,
nosotros nos detenemos y nos convertimos en observador. Por eso decía yo, la majadería de convertirse en observador, Claro. no en el observado. Cuando eres el observado, adivina quién te está viendo. Esos hijueputas bichos. Sí. Esos bichos son los que te están observando. Sí, Y tú sí, estás reaccionando visceralmente a ese panel de emociones en el cual estás ecualizando mal todo. La resonancia o la frecuencia que vas a emitir es incorrecta, digamos, y vas a volver otra vez a generar otra línea de tiempo en la que tienes que repetir otra vez lo mismo. Wow. Entonces, poco a poco, conforme vos vas, digamos que creciendo, obteniendo conciencia y te conviertes en observador, es casi como que te conviertes en un robot. No quiero decir un robot porque suena muy concho, suena muy grosero, Muy pero casi que te conviertes en un robot donde tú agarras tus emociones y en cierto momento de estrés las bajas completamente. No reaccionas. claro. En un momento de enojo o en un momento, e incluso en momentos de gran felicidad, no necesariamente en momentos oscuros. Claro. Sí, También necesitas encontrar el justo medio, ¿no? Exactamente, por eso hay una frase que dice, nunca hables cuando estés enojado, ni prometas cuando estás feliz. Sí, ¿Me entiendes? Hay que cuidar mucho esto. sí, Entonces, en momentos ya sea de alta emoción o de baja emoción, apaga las emociones. claro. Y ahí es donde más bien el juego cambia y tú te conviertes en quien observa. Claro. ¿Y quién está observando en realidad a este avatar? Tu yo superior o tu humano luz. Ahí sí eres Dios. Ahí Eres sí Dios eres. en potencia, porque estás creando tu realidad como Estás debe de creando ser. exactamente esa realidad simplemente sin participar de la emoción. ¿La sientes? Sí, porque obviamente se nos puso este panel de control límbico, ¿cómo se llama? De frecuencias para experimentar lo que hay en la tercera dimensión, pero ya no participas de la emoción. Ujú, No le das ujú. el volante a la emoción. Claro, El volante claro. lo sigues teniendo tú. Simplemente frenas y ves que la emoción es como un alto. Y ahí está la emoción. Ahí está. Entonces tú ves, bueno, me siento enojado. Está bien, sí, pero este enojo me va a durar mucho. O sea, de aquí a una semana voy a seguir sintiéndome enojado. No. ¿Vale la pena sentirme enojado? Pues no. Claro. Sigamos, metes primera, te vas. Y listo. Sí, 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 Entonces, sí. obviamente, ¿cómo se llama? En el Apocalipsis de Adán, se empieza a hablar de cómo nos crearon, cuál fue la razón principal por la que seguimos repitiendo la historia una y otra vez, que es básicamente eso, que nosotros, que ellos pues lleguen a intentar copiar ese gen luz, que no lo van a lograr. O sea, no lo van a lograr, es prácticamente imposible. Pero durante todo ese tiempo han generado cientos de trampas, miles de cosas en las que nosotros podemos seguir cayendo. Entonces, ¿cuál es nuestra misión o nuestra, digamos que tarea? Es recordar que somos seres luz, no desconectarnos de ahí, seguir ahí y hacer lo que nos toca. Hacer lo Claro. que nos toca es, mira qué curioso, un amigo me lo decía, hacer lo que nos toca es alimentar las necesidades del alma y no las necesidades primitivas. Las necesidades primitivas son básicamente los símbolos, que son dinero, fama, carros y un estatus y todo eso. Eso es primitivo, porque es Sí, del sí, sí. mundo, es muy Ah, mundano, es primitivo. eso fue una conversación con este último invitado que tuviste, un penúltimo invitado. Sí, con Me acuerdo, Sebastián. Sí, Sebastián. con Sebastián. Sebastián fue el que me enseñó eso. Y después están las necesidades esenciales, que esas necesidades sí son las que te conectan verdaderamente con tu ser. Y aquí es donde traigo a colación eso que yo también se lo había mencionado a Sebastián, que mucha gente dice, sí, pero es que si hablas de la atracción y todo eso, es de que anduvieras en un carrazo y vivieras en una mansión y que tuvieras esto.
¿Y yo para qué quiero cosas que me aten a este mundo? Claro. ¿Yo para qué quiero tener 3, 4 casas, 2 carros? Sí, no vinimos a crear lazos y apegos, ¿no? Exactamente. Entonces más Vinimos bien a estaría siendo amar. hipócrita conmigo mismo. Por eso Claro. Jesús decía, deja todo y sígueme. Cuando le dijo a aquel joven que le dijo, Jesús, yo quiero seguirte. Bueno, vende todo lo que tenés y seguime. Claro. No era que, ¿cómo te digo? No era que literalmente fuera a venderlo todo y que se quedara pobre. No, Sí, no. al contrario, era vender todo significa suelta todo. Claro. No te ates a las cosas. Y cuando Sí, tú no debe de te haber atas, equilibrio en la mundaneidad, ¿no? exacto. Entonces, cuando tú sueltas, te das cuenta de tu conexión y haces lo que te toca hacer, pues todo viene por añadidura. La misma Biblia lo dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Sí, ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es recordar que tú eres parte de la divinidad. Y ya lo demás viene por añadidura, lo que es tu techo, la comida, los viajes, todo eso viene, pero no viene desde el ego, viene desde que ya estás haciendo lo que tienes que hacer. Así es. Pues, Tremendo, mi querido Charlie. Wow. Pues buenísima la charla que hemos tenido. Ahora sí, ya cerramos. Te voy a dar la recomendación última, ya para cerrar el podcast. Y bueno, ya ves que es costumbre que nos recomiendes alguna película, serie buena que hayas visto últimamente, pero tienes pendiente algo que yo te recomendé y no has visto. La película de Discovery de Netflix, de Robert Redford. ¿No Discovery. De Discovery. ¿Te acuerdas que te envié ya mensaje ahí? Te lo puse hasta en WhatsApp. Sí, cierto. Buenísima esa la película, la tienes que ver y se las recomiendo ampliamente a todos los espectadores, toda la audiencia. Neta, te deja así anonadado. La premisa principal, ahí te va, es un científico descubre una máquina que puede revelarnos la vida después de la muerte. No, hombre. Ahí ya se plantea, digo, sin hacer spoiler, porque me gustaría que la vieran. Empieza a desencadenarse una oleada de suicidios, así, suicidios masivos. Qué loco. Porque obviamente, pues la gente ya dice, no, pues si ya tengo seguro el paraíso, pues me voy de este infierno, ¿no? Aparentemente. Sí. No, hombre, de ahí se desencadena una oleada de este personaje principal donde está conociendo a una chica y todo, y empiezan a ver que todo puede ser un bucle hasta que no rompas con ciertos patrones, ciertas cuestiones. Está muy interesante. Ok, te prometo que después de esta entrevista voy a ir a verla. Vale, va. Te lo prometo. Para que te des un break y no te pongas ahí a chambear en el video que vayas a subir luego. Sí. Es más, ahorita la tarde está riquísima para hacerse un cafecito. Y una peliculita. Y voy a ir a hacerlo. Órale. Netflix, ¿verdad? Netflix. The Discovery de Robert Redford. Además es de las últimas películas que protagonizó antes de que falleciera. Ya ves que falleció hace poco. Sí. Muy bueno. Bueno, a mí me encanta. Robert Redford es de mis actores favoritos, además. Ok, voy a verla. Vela y me dices al rato en WhatsApp qué opinaste, porque hoy me dejó también a mí pensando un chorro de cosas. Ok. Sí. A ver, por último, ¿cuál nos recomiendas tú que hayas visto, serie o película? Otra que también yo sé que también tú has escuchado que yo la he recomendado, que se llama Panteón. Ah, de animada, ¿no? Panteón, sí. Muy buena. Muy buena. Okay. Habla de este tema de la inteligencia artificial, de la conciencia artificial, y pues la historia se va desarrollando ahí bastante locochona, pero muy unida a lo que incluso textos antiguos han hablado. Ok. Entonces se presta mucho porque te abre mucho la imaginación y wow, o sea, te deja
No sé si dándole vueltas. Lo has visto, no sé si has tenido chance. No, como es una serie. Es que sabes que las animadas no me suelen gustar tanto, pero le voy a dar oportunidad. No, o sea, te digo, para mí tampoco. A mí tampoco. Sí, yo no soy de ver tantas animadas, la verdad que no. Esta fue que me la recomendó un amigo que también me conoce muy bien y me dice, yo sé que es animada y a ti no te gustan las animadas, pero véala, me dice. Está en Netflix, ¿no? Sí. También. Y yo, bueno, está bien, voy a darte la oportunidad. Ahorita estoy viendo una serie, Charlie, hablando de series, en Apple TV. Pluribus se llama. No sé si has visto el banner o algo. Ajá. En Apple TV. No, hombre. Ahí te va la premisa. Están en la Tierra, o sea, normal, una escritora, es autora de varios libros, se centra en este personaje de esta chica americana de Estados Unidos, de Albuquerque, y de pronto sucede algo que, o sea, meses atrás se descubre como estilo Contacto. ¿Te acuerdas la película de Contacto de Jodie Foster y demás? Donde descubren esta señal alienígena. Y entonces están los científicos tratando de decodificar la señal y se supone que no está en código binario, sino está en código cuaternario o algo por el estilo. Híjole. Y entonces decodifican y todo esto lo pueden ver en la sinopsis, no les estoy spoileando. Sí. Entonces resulta que es una especie de virus alienígena que se infiltra poco a poco en la humanidad y los va creando en mente colmena a todos. O sea, los infecta y se vuelve una mente colmena, toda la humanidad. Salvo 13 personas en el mundo, incluida esta escritora, la protagonista de la serie. Qué curioso el 13, ¿verdad? El 13, sí. No, te vuelves loco, Charlie, con esta serie. Está buenísima. Es el del creador de Breaking Bad, imagínate. Imagínate las credenciales que tiene. Sí. Además, fue muy... Él participó mucho en la serie de los Expedientes Secretos X, los 90s. Entonces, sí, imagínate. Trae todas las credenciales. Está increíble la serie, buenísima. Impresionante. Te deja así con cliffhanger cada capítulo. De hecho, sí, estaba buscando una buena serie. Voy a tener que volver ¿Tienes Apple TV? No, voy a tener que volver a pagar Apple TV, pero lo voy a hacer solo por verla. Te lo juro, Charlie, vale la pena. Bueno, yo me he aventado 4 o 5 series de Apple TV, buenísimas producciones. Está una de Severance, ya te la había dicho, ya te la había recomendado. Sí, claro. Severance, entre otras. No, hay muchas muy buenas. De hecho, hay otra en Apple TV también ¿cómo es que se llamaba? Pero esta es impresionante. Y de hecho habla de casi que de todo lo que yo he hablado. Ajá. Lo habla la condenada serie esta. Se trata de que entran como en un cubo. Okay. Y ese cubo, cuando tú entras a ese cubo, cuando sales en otra dimensión, en otro tiempo-espacio. O sea, ya sé, la de Dark Matter. Materia oscura. No, pues yo la vi, me acuerdo que tú me la recomendaste en ese tiempo que estábamos platicando en el último capítulo, creo, o sea, en el encuentro que tuvimos, y me la recomendaste y la vi por ti. No, hombre, está buenísima. Esa es buenísima. Esa es buenísima. Sí. Porque llega un momento en el que, de hecho, ellos hacen una técnica de manifestación ahí. No me acuerdo. ¿Qué hacen? Sí, acuérdate cuando empezaron a escribir. ¿Y qué reflejan o qué manifiestan? Bueno, para los que no quieren spoiler, bueno, es que no, en realidad no es un spoiler, es parte de la serie. Es parte de la serie. Que en una ellos descubren que, porque siempre salían a una realidad que no era la que ellos querían. Sí. Entonces ella dice, ¿qué tal si entonces lo escribimos? Entonces se sentaban, se metían en el cubo, se inyectaban lo que se inyectaran, que era una cosa rara, y empezaban a escribir cómo ellos querían ver esa realidad. Sí. Y después ya cuando salían, era esa realidad. Sí, es cierto. Sí. O sea, están utilizando la técnica de scripting. La tengo que volver a ver porque es buenísima. Es buenísima. Que sale Jennifer Connelly, además, guapísima.
Sí, exacto. The Road Not Taken, hay un capítulo, me acuerdo. El camino no tomado, ¿no? Que sale ahí. Sí, buenísimo. No, bien. Pues ahí está. Mis queridas duales, mis queridos duales, espero les haya gustado muchísimo la charla con el buen Carlitos de Meridiano 84. Ahí les dejo también por si no lo conocen en algún momento que se vayan a su canal. Les voy a dejar el detalle en la caja de descripción y les voy a dejar también en la caja de comentarios el link para que vean ese primer capítulo que hicimos con Charlie, porque ahí nos revela mucho de él. Cositas ahí muy, muy profundas e intensas. También. Oye, pues buenísimo, mi estimado Carlos, te agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias a vos, obviamente, por abrirme el espacio una vez más. Y para toda la gente preciosa que va a estar viendo eso, más que bienvenidos allá en el canal. Y pues se les quiere de todo corazón. Hombre. Pues buenísimo, mi estimado Charlie. Te mando un gran abrazo y estamos ahí en contacto. Y bueno, pues yo soy Diego Judes. Esto fue el podcast de Camino Dual. Hasta el próximo episodio. Que estén muy bien. Gracias.